incidencia, que muchas veces nuestros cambios apuestan a no solamente quedarse en el marco del proyecto, de la comunidad o las familias con las que hemos trabajado, sino que si funciona nuestro proyecto, nuestra propuesta puede escalar, ¿no? Escalar en el sentido de que pueda hacerse parte de políticas públicas, de planes, de leyes, de propuestas, o que, o que necesita muchas veces para darle mayor sostenibilidad o institucionalidad, necesita que las autoridades le asignen presupuesto, que fortalezcan servicios, ¿no? Que aprueben planes, etc. Entonces a esa dimensión le llamamos incidencia política, ¿no? Y también el tercer nivel o el tercer componente es que muchas veces las estrategias trabajan sobre causas que no son visibles, que no tienen el respaldo ciudadano, el respaldo público, porque no son visibles, no son conocidos, no son valorados, no son reconocidos como problemas, ni los actores que viven, ¿no?, ese problema. Entonces, esta dimensión más pública, dijimos, se mueve no en el largo plazo de lo educativo, ni en el mediano plazo de lo político, se mueven en la coyuntura, en cómo incorporar nuevos temas en los procesos de construcción de opinión pública. Entonces, esos tres niveles tienen, vamos a llamarle niveles o componentes, ¿ya? No son parte necesariamente de los ítems que estamos trabajando, pero sí son ese saber que necesitamos para poder hacer, ¿no? Ese saber que nos dice por qué eliges tal o cual línea de intervención, ¿no? ¿Por qué una u otra? Entonces, en el componente educativo, cuando estamos hablando de construcción de ciudadanía, no estamos hablando solamente de un componente que la gente aprenda sus derechos y deberes, ¿no? No solamente es un proceso cognitivo. Lo educativo como tal, lo educativo en la comunicación, ¿no?, tiene que ver con cómo facilitamos procesos de aprendizaje, de transformación, de que la gente encuentre sentido al cambio, ¿no? Que tenga un desarrollo crítico, un análisis crítico de su propio comportamiento, que participe, pero que también sea sostenible ese cambio, ¿no? Por eso decimos, o sea, en nuestra propuesta podemos optar por cambio de comportamiento, pero ese cambio de comportamiento no se va a hacer sostenible si la gente no lo incorpora, si no le encuentra un sentido, si no forma parte de su propia ciudadanía. Y la ciudadanía no tiene que ver solamente con tener 18 años, no tiene que ver con elegir y ser elegido. La ciudadanía tiene que ver con con ese sentido de pertenencia, ¿no?, de pertenecer a un colectivo y de, por tanto, ejercer mis derechos, pero también respetar los de otros, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de cambio de comportamiento como parte de esos procesos educativos, hay determinadas capacidades y habilidades que las personas tienen que desarrollar precisamente para relacionarse con esos otros, ¿no? Por eso es tan importante en participación política, no es solamente tener la capacidad de hacer un plan de gobierno, sino de poder relacionarse con otros, poder sustentarlo, ¿no?, poder empatizar y poder saber recoger sus demandas y necesidades y transformarlas en propuestas políticas. Eso es una habilidad de comunicación, la empatía, la asertividad, el saber recoger, ¿no?, demandas y necesidades y transformarlas en propuestas, y involucran procesos de cambio, ¿no? Procesos de cambio que van a ser de mediano y de largo plazo, ¿no? Pero los procesos de cambio, las etapas de cambio han sido reflexionadas, conceptualizadas, trabajadas con más rigor desde la psicología, ¿no? Los psicólogos, ¿no?, los psicólogos organizacionales trabajan mucho en comunicación organizacional. Más bien la referencia es la psicología organizacional. Y en la psicología organizacional se habla de la gestión del cambio, ¿no?, de las organizaciones. Pero la gestión del cambio de las organizaciones
no difiere mucho de la gestión del cambio de las personas, ¿no? Del cambio de comportamiento, porque finalmente las organizaciones están hechas o están integradas por personas. Entonces, es importante eh, cuáles son lo que se plantea, digamos, como etapas del cambio, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar muchos autores coinciden en estas etapas, ya de entender, se dice, que los procesos para que las personas cambien, ¿no? Adopten un cambio, pasa por las siguientes etapas. Por la preconciencia, o algunos le llaman contemplación también esto se le llama contemplación, ¿no? Se dice entonces, hay una etapa, dependiendo del cambio que, no sé, el cambio es votar por las mujeres, o el cambio, ¿no? O sea, darle una oportunidad, el cambio es poder tener acciones preventivas, digamos, um, acciones preventivas en el embarazo adolescente, o el cambio es comprometerse con la gestión de residuos sólidos, o el cambio es proteger el patrimonio cultural, lo que ustedes están trabajando, ¿ya? Entonces, la teoría dice que hay un grupo de personas, o digamos que hay una etapa en la que no se tiene intención de cambiar de conducta en un futuro próximo, es decir, no es una aspiración ni inmediata, ¿no? Porque las personas no son conscientes del problema, ¿no? No lo conocen, no hay conciencia del problema, ¿no? Porque no lo conocen o porque niegan el peligro que supone su conducta actual. Entonces, hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, como no se tiene claridad de la urgencia del problema, porque no se tiene datos, porque no hay una mirada, no se le presenta de manera didáctica, porque aparece como, no sé, como rumores, como hay N situaciones, o porque también operan estos mitos, ¿no? Estos mitos, con respecto a problemas, y entonces opera la resignación, ¿no? Que no hay nada que hacer, pero en general, sobre todo en esta etapa, no se tiene la intención de cambiar porque no se conoce, ¿no? Porque no se conoce, o porque se niegue el peligro, o porque ya se ha tomado una actitud de resignación, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir en este caso, en los casos que ustedes están viendo, de pronto no se conoce la importancia del patrimonio cultural, ¿no? O no se conoce el impacto real que puede tener los residuos sólidos en nuestra salud, ¿no? O sea, una cosa es que se diga, pero digamos no hay data concreta no hay ese conocimiento integral, ¿no? O también puede ser personas que tienen baja percepción del riesgo con relación ahora, por ejemplo, con todo este tema del temblor, ¿no? Toda la discusión que hay sobre que en Lima va a haber un gran terremoto, ¿no? Pero aún así hay personas, uno puede encontrar personas que dicen, bueno, pues ya de algo nos tendremos que morir, ¿no? O por más que arregle mi vivienda, bueno, ya es un designio divino, pues, ¿no? Ya viene de Dios, será de Dios, dicen algunos, ¿no? Es decir, o no, a mí no me va a pasar, yo ya pasé el terremoto del 2007, ya pasé el terremoto del 64, del 74, ya pasé, y no pasó, ¿no? Se, se rompió aquí y allá, pero no más. Entonces, hay esa etapa es importante tenerla en cuenta. No todos están en esa etapa, pero hay un grupo que está en esa etapa. Hay que identificar cuántos, cuáles, quiénes, pero nos dice la teoría que esa es una primera etapa del cambio, que tenemos que superar esa primera etapa, ¿no? Que la segunda etapa del cambio son cuando las personas ya están conscientes, ¿no? De la existencia del problema, no solo porque no lo niegan, sino porque pueden comprenderlo, ¿no? Pueden comprenderlo porque lo ven como urgente, porque ven causas, consecuencias, ¿no? Porque ven la integralidad, porque
ve cómo les afecta, ¿no? Y eso los mueve a hacer algo, pero todavía no hacen nada, ¿no? Pero ya no están en el primer nivel, sino son personas que, digamos, que tienen esa conciencia, hemos logrado despertar esa conciencia. Entonces no es por desconocimiento que no actúan, sino de pronto todavía no encuentran lo que les tocaría a ellos, ¿no? No encuentran esa, esa ruta, ¿no? La tercera etapa, dicen, es la intención, ¿no? La intención es, ya la intención tiene que ver con la determinación de hacer algo, de superar el problema en un futuro próximo, de planteárselo como meta. Personas que incluso tal vez pueden haber intentado algo, ¿no? Aunque no les funcionó, ¿no? Y se desaniman, pero que es importante recuperarlas para que, habiendo esa intención, vuelvan a intentar, vuelvan a plantear iniciativas de manera constante, ¿no? Que se pueda incorporar en su rutina, en su vida cotidiana. Entonces, si la primera etapa tiene que ver con la contemplación o la preconciencia, el que no conozco o desconocimiento, podríamos llamarle, la segunda tiene que ver con la conciencia de que existe una realidad que va a traer problemas, ¿no? Me va a afectar, ¿sí? Pero todavía no sé, no me planteo que me involucra. La tercera tiene que ver ya con que me estoy planteando que ese problema me involucra tanto que yo ya estoy pensando, ya hay una actitud, una predisposición a cambiar, ¿no? Una intención de hacer algo, aunque todavía no encuentre esa ruta, ¿ya? Y la cuarta ya es la acción, o sea, ya la persona hizo su propia deconstrucción, se ubicó como parte de ese problema y por tanto de la solución, ¿no? Hay un cambio en su percepción sobre su propio comportamiento, en la medida de que su propio comportamiento influye en el problema también y por tanto decide enfrentar eso para superarlo, ¿no? Ahí empieza el cambio de conducta, ¿no? Cuando recojo el, algo que boté en la calle, cuando le digo a mi esposo o el esposo le dice a la esposa, vamos a utilizar esta bolsa para botar tal basura, vamos a utilizar esta otra, o cuando el niño o la niña viene del colegio y le dice, papá, mamá, mire, ¿por qué no separamos los plásticos así? Lo llevo a mi colegio. Empieza ya una acción, ¿no? Una acción. Y, y mantenimiento, dice entonces, para que esa acción, la persona avanza, pero no, a veces retrocede, ¿no? Las personas avanzamos, retrocedemos, necesitamos motivación para seguir, ¿no? Imaginemos a veces cuántas cosas cotidianas que queremos aprender algo y avanzamos y luego ya, o queremos hacer ejercicio, voy a salir, y ya un día, 2 días y luego, igual sucede, ¿no? Igual sucede con las causas que estamos proponiendo. Entonces se hace un esfuerzo por no retroceder el camino avanzado. Entonces en esa etapa de mantenimiento es una etapa importante porque se ha logrado avanzar en la comprensión, en la conciencia, se ha logrado instalar una predisposición y se ha avanzado incluso con algunas prácticas, pero necesitamos mantenerlas, necesitamos algún incentivo, ¿no? Entonces, esas son las etapas del cambio y esas mismas son a nivel de una organización, eh, cuando trabajamos gestión del cambio, es esa, ese, esa ruta, digamos, que te habla eh, de que en esta primera etapa tengo que tener conciencia, o sea, si yo tengo personas que no conocen el problema, pues entonces mi primera acción va a ser que sean conscientes de ese problema, ¿no? Si ya tengo personas que están motivadas, que ya son conscientes del problema, pues entonces mi acción tendrá que ser motivarlos para cambiar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? Los motivamos para que avancen a la siguiente etapa. Si ya hay personas que están
con la intención de cambiar, entonces yo puedo incentivarlos a iniciar un nuevo comportamiento, ¿no? O sea, cómo desde la comunicación, cuando ya están haciendo algo, cómo evalúo ese cambio, cómo les doy un, una recompensa por haber hecho ese cambio y una recompensa para que se mantenga, ¿no? En ese cambio. La comunicación siempre tiene que ir un poquito más allá de la etapa donde está la persona, ¿ya? Entonces, esta comprensión, estas etapas, no responde a la simple lógica, responde de hecho, como les decía, a conceptos, teorías, y en particular esta que se toma bastante, es una de las teorías que se toma en marketing social. Espérenme un ratito que mi garganta, estoy tomando un tecito para que me caliente. Que hace un frío espantoso, chicos, acá. Bueno, ustedes allá ya, ¿qué les voy a decir? Debe ser más frío, pero yo me estoy muriendo. Yo en general tengo la presión baja, suelo tener la presión baja. Y aún en verano, a veces en las noches de verano, todos en mi casa están con polito y yo estoy con chompita. Así que imagínense el frío, en el frío sufro el doble. A ver, seguíamos. Entonces, esta teoría del cambio, de comprender el cambio de comportamiento, responde a la teoría de los estadios, ¿ya? Y te dice eso que les acabo de mencionar, ¿no? De tener en cuenta que las personas no comprenden el problema, la conciencia, luego la decisión, acciones, proponer acciones y mantenimiento. El kit está en identificar quiénes están en ese estadio, ¿no? Uno puede pensar tal vez en el caso de los alumnos, están tal vez en la primera etapa, no comprenden el problema, ¿no? Pero de pronto en el caso de los docentes, sí ya son conscientes del problema, o los padres de familia son conscientes, o en los padres de familia de pronto de embarazo adolescentes saben el problema, son conscientes del problema, quieren, ¿no? Quieren hacer algo, pero no saben cómo hacerlo, o sea, tienen ya una predisposición, pero no saben qué rol les toca, o sí saben que tienen que hablar con los chicos, pero ¿cómo empezamos? ¿No? Entonces el kit está en identificar cuál es la etapa predominante en la que está cada grupo, ¿no? Y para eso, pues, hacemos nuestro diagnóstico de comunicación, nuestras líneas base, los estudios cual y quanti. Se utiliza mucho acá lo que son conocimientos, actitudes y prácticas. Habrán escuchado el famoso CAP, ¿no? Conocimiento, actitudes y prácticas. Que en realidad, algunas veces, o sea, sirve, para este modelo sirve, ¿no? Porque tú te identifica claramente eso, pero también a la vez es cuestionado porque conocimientos, actitudes prácticas no incorpora fácilmente o claramente en todo caso, no incorpora la dimensión cultural, ¿no? Entonces no aparece claro dónde entra los temores, los prejuicios, los estereotipos, toda esa dimensión sociocultural que uno con la que se convierten también en barreras de comunicación, ¿no? Uno podría decir, bueno, entonces entran en actitudes, pero igual actitudes no es igual, ¿no? Que prejuicios, estereotipos, temores, ya, por ahí, pero, pero los estudios CAP son los que se suelen trabajar en marketing social, pero en general también comunicación para el desarrollo es un tipo de estudio y se amplía, ¿no? Se complementa con otra mirada más etnográfica o sociocultural. Entonces, si yo voy a elegir, si mi estrategia tiene un peso en cambio de comportamiento, ¿no? Que casi todas tienen ese peso, tengo que ser consciente de estos estadios, ser consciente en qué está cada mi público y pensar estrategias en ese sentido también. La otra, la otra teoría de cambio de comportamiento te dice, sí, son esos estadios, pero la gente también
aprende y la gente cambia por interacción social, ¿no? Es decir, siempre se dice, medio en serio, medio en broma, ay, el peruano está acá, ¿no? Acá en el país, camina y bota la basura en la calle, pero seguro si va a otro país, ¿no? Si va a Chile, no sé, ahí no botan la basura, ¿no? Entonces ahí sí cumple las reglas. O el transporte, ¿no? Si está acá, se pasa la luz roja, se pasa las líneas blancas, pero si está en otro país, ahí sí es más cuidadoso. Eso no tiene que ver solamente con un comportamiento, ¿no? Entre comillas, en otros países, sino en general hay una teoría que te habla que las personas aprenden por observación, ¿no? Aprenden por la interacción. Por eso, por eso funciona el grupo de pares, ¿no? El grupo de amigos. Por eso es para los jóvenes, un primer grupo de referencia de qué hacer y qué no hacer es su grupo de amigos, es su entorno, ¿no? Entonces el entorno puede ser los amigos, puede ser la familia, puede ser la comunidad, el país, cómo se comporten otros, es también un referente para cambiar, ¿ya? Y en ese sentido, por eso las estrategias de comunicación tienen y ayuda cuando presentamos otras experiencias, ¿no? Y que miren, estos otros cómo lo hacen. Otros jóvenes similares a los nuestros han hecho eso. Otros jóvenes, otros docentes van por acá. Otras niñas, adolescentes están haciendo, otros padres de familia. No es solamente una presentación o no solamente es una estrategia para presentar una situación aspiracional, sino que muchas personas aprenden viendo, ¿no? Aprenden observando, aprenden interactuando, aprenden viendo cómo otros se desenvuelven en entornos similares a los nuestros. Por eso que parte del aprendizaje o parte de programas de aprendizaje también son las pasantías, ¿no? Porque es llevar a las personas en otro entorno que no es el suyo, pero es tan real como el suyo, ¿no? Y en situaciones similares. Entonces, ese es una segunda teoría del cambio de comportamiento, cómo aprendemos, ¿no? Aprendizaje social. Y la tercera teoría que también se utiliza, ¿no? Es la teoría de la acción razonada. Es decir, esa teoría dice, ¿no? Dice, las personas, o sea, los comportamientos no son comportamientos per se, ¿no? Los comportamientos están determinados por nuestras actitudes y por nuestras creencias. Entonces, dice la teoría, y para eso ayuda mucho la noción de cultura, ¿no? Por eso la cultura no es solamente las creencias, los valores, la cultura también incorpora el comportamiento. Lo que tú piensas, lo haces, ¿no? Lo que tú valoras, conforme valoras o no ciertas cosas, pues haces, te comportas, ¿no? Entonces dicen, si eso es así, ¿no? Nosotros lo que tenemos que interpelar para que la gente cambie es el fundamento de ese comportamiento, ¿no? Entonces, las personas que no quieren ponerse la vacuna dicen, ¿no? Que no se ponen la vacuna porque digamos, las vacunas no hacen nada, ¿no? O sea, porque tienen la creencia que las vacunas no hacen nada, que las vacunas es simplemente un invento de las farmacéuticas, ¿no? Que en realidad el virus se va a desaparecer, así, como cualquier virus, ¿no? Que todo es para sacarnos plata, ya. Entonces, más allá que estemos de acuerdo o no, si nosotros aplicamos la teoría para que la gente cambie, nosotros lo que tenemos que interpelar es esa creencia, ¿no? No solo decirle qué hacer, cómo vacunarse, sino esa creencia, esa barrera, esa creencia es la que está determinando sus actitudes y sus prácticas. Entonces, eso es lo que tenemos que interpelar,
lo que tenemos que llegar, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es esa se llama teoría de la acción razonada. En esa misma línea, de teoría, está otra que se llama la norma social. Es decir, similar a la del aprendizaje social, mm, la, la teoría dice que a veces las personas hacemos lo que creemos que el entorno dice que tenemos que hacer, ¿no? Se asemeja un poco al tema de los roles y estereotipos, ¿no? Si las mujeres pensamos que todas la, que digamos que la sociedad nos manda, que tenemos que ser madres, esposas, hijas, que tenemos que pensar en los demás antes que en nosotros, pues entonces esa es la norma social y aceptamos que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque lo que está pesando en nuestro aprendizaje y en nuestro comportamiento es lo que creemos que los otros quieren de nosotros o lo que consideramos que los otros nos demandan, ¿no? Entonces, estas normas sociales terminan, eh, digamos, orientando nuestro comportamiento. Y entonces la teoría dice, si eso es así, lo que tenemos que cuestionar es la norma social, ¿no? Entonces tenemos que cuestionar roles y estereotipos, porque si cuestionamos roles y estereotipos, lo que va a hacer es que va a cambiar es eso que creemos o eso que la sociedad demanda, ¿no? Poner en cuestión, por lo menos, poner en cuestión eso como una norma social. Entonces, este, cuando estamos hablando de este cambio, de esta línea de desarrollo de capacidades, o cuando estamos hablando en general de cambio de comportamiento, no, no lo vean solamente como un proceso lineal, como un proceso que responde a lo que nosotros vamos a proponer o que la gente quiere hacer, sino que tiene bases conceptuales, tiene una teoría detrás y hay diversas formas de llegar a ese cambio, ¿no? Entonces no voy a profundizar más, pero saber que detrás de esto hay esa, y en marketing social de seguro lo van a trabajar o ya lo han trabajado, el tema de los estadios es importante porque gran parte del marketing social o todo el marketing social está orientado a cambio de comportamiento. Ese es su foco, ese es su foco, ¿no? Y ahí, en cómo hacemos que la gente pase de la conciencia a tomar la decisión de hacer y hacer el cambio, pasa por, le llaman, creo, motivadores e inhibidores. O sea, ¿cuáles son aquellos motivadores que podemos palanquear, aquellas cosas que les motiva, y cuáles son aquellas cosas que le inhiben, que están inhibiendo su capacidad de cambio, ¿no? O su decisión del cambio. Este entonces es un referente que tienen que tomar ya en cuenta para, para sus propuestas o cómo nos aproximamos. El otro eje, el otro componente, esperen un ratito, ¿dónde está? Espérenme un cinquito que... Ay, la verdad que está haciendo sí, espantoso. Ya, ahora sí. El segundo eje importante es la comunicación pública, ¿no? Cuando la comunicación, dijimos el otro componente, o sea, cómo hacemos para que los problemas se legitimen en el ámbito público, ¿no? Cuando estamos hablando de la comunicación, una comunicación que permita interacción en la esfera pública, ¿no? Es decir, ese espacio que no es solo los medios, la esfera pública entendida como ese espacio donde la ciudadanía, los políticos, la sociedad civil, la empresa, los diferentes actores
debaten, expresan sus opiniones, participan en la construcción de aquello que es común. Los procesos electorales son, por excelencia, espacios que permiten la construcción de esa esfera pública porque permiten plataformas y en general en momentos en que los diferentes actores, ¿no? La empresa, la sociedad civil, los mismos políticos, puedan hacer llegar sus opiniones, sus propuestas, se pueda debatir, haya posiciones, y a partir de eso se pueda construir agendas públicas, ¿no? Es decir, agendas públicas entendidas ya no como debate, posiciones, sino como el consenso sobre algo que debe cambiar. Ustedes sí se habrán dado cuenta en los procesos electorales empiezan, ¿no? Con los planes de gobierno, de todo, pero luego de unas semanas que se empieza a discutir las propuestas para el desarrollo del país o para el desarrollo de la región o para el desarrollo en el ámbito de un distrito o provincia, los temas se van acortando, ¿no? O sea, es decir, luego del debate va generándose como un consenso de que hay algunas prioridades y de pronto ya no se debate sobre todo el desarrollo, sino sobre un aspecto de él, o lo económico, lo cultural, o de pronto el tema de violencia contra la mujer, o seguridad ciudadana, o sea, depende cómo se va enmarcando. A ese proceso, a esa agenda más no pequeña, pero esa agenda más concreta, ¿no? Se le va a llamar agenda pública, porque ella es el resultado de los procesos de comunicación de los diversos actores y cómo se va negociando en esa interacción, se va negociando, no necesariamente en la mesa, sino se va negociando eh, cómo se van cómo se van demarcando los temas porque, porque tiene que ver con quién pone mejores argumentos, quién empata mejor con los intereses del resto, ¿no? O sea, se va dando un proceso de construcción de opinión pública, pero también de decantamiento en agendas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los procesos de opinión pública, a mí me gusta mucho las colegas feministas intervienen, ¿no? Intervienen como movimiento, intervienen con posición y muchas veces hacen que esos procesos vayan decantando en ya, participación política de la mujer o temas tan concretos como el tema de violación de niños y niñas y ahí el tema del aborto terapéutico, ¿no? Como igual los grupos conservadores podrían trabajar en esa misma línea la negación o el tema de negarse de la educación sexual integral, ¿no? Entonces, que eso sea parte, esencia de todas las propuestas educativas que se planteen. Es decir, el proceso electoral es un proceso muy rico en ese sentido comunicativamente, pero podemos plantear procesos similares en cualquier otro tema, ¿no? En todos los temas que ustedes han planteado podemos trabajar procesos de opinión pública que aterricen en agendas públicas, que aterricen en temas más concretos, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta, por un lado, el rol de los medios, pero también que los medios no son el único espacio de construcción de opinión pública, sino que la calle también es un espacio de opinión pública, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de cómo incorporamos, ya no a públicos concretos en el que queremos cambio de comportamiento, sino o también, ¿no? Pero estamos hablando de comunidades, de colectividades, de ciudadanía, ¿no? Tal vez de grupos más amplios. Entonces, ya decíamos, este proceso de opinión pública intercambian opiniones, posiciones, varios actores, pero también tenemos la finalidad de que la gente adopte, ¿no? En general, de que adopte un cambio, ¿sí? Y entonces, a lo de cambio de comportamiento, similar pero no igual, ¿ya? Porque el cambio de comportamiento está pensado en procesos de aprendizaje más individuales, mientras que esto que le voy a decir está pensado en procesos más tal vez de persuasión o de debate, de difusión. Entonces, hay una teoría de la teoría de la difusión de innovaciones, ¿no? Que puede servir a nivel comunitario. Entonces, cuando
Entonces, hay una, cómo cambia la gente o cómo le vendo una idea a la gente, una propuesta nueva que la gente pueda adoptar, pensando en esta línea de comunicación pública, de poder adoptar, sensibilizar a un grupo y que esté predispuesto al cambio. Una, una característica que se plantea, ¿no? Para propiciar esa, de que una innovación, un cambio, una propuesta sea adoptada, ¿no? Es que esa innovación sea percibida como una idea buena, ¿ya? O sea, como una idea que es buena, que trae beneficios, ¿no? Para los diferentes grupos, ¿ya? No puede ser percibida como una idea que solamente eh, trae beneficios para un grupo, sino de que tenemos que, entre comillas, venderla como una innovación porque es un cambio, porque genera una disrupción, ¿no? En algo que está funcionando negativamente como un patrón, genera una idea buena. Entonces, parte de las estrategias tiene que ver con identificar los beneficios para todos los grupos, ¿no? Todos ganan. Ganan las autoridades, ganan en la prevención del embarazo adolescente, ganan las autoridades, ganan los padres, ganan las adolescentes, ganan los docentes, ganan todos, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos que es una idea buena porque tiene buenos beneficios? Segundo, identificar en estas innovaciones, en estas propuestas, que su uso y su adopción es fácil. Es fácil hacerlo, es fácil acceder, es fácil implementarlo, ¿no? No tiene costo o tiene un costo bajo, ¿no? Entonces, en lo que son residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Si queremos que la propuesta funcione, que la gente se comprometa con ese cambio, con esa innovación, tiene que ser fácil hacer el reciclado, ¿no? Diferenciar los productos, tiene que ser fácil. ¿Sí? Sí. Y tiene que ser fácil, y si nosotros queremos que la gente sea responsable y no bote la basura en la calle, entonces no solo tiene que ser fácil, sino tengo que darle, tiene que ser accesible, tiene que poder hacerse cuando quiera hacerlo. Por ejemplo, miren, me pasó, eh, tenía que ir a comprar a la farmacia. La farmacia queda como unas 7 cuadras de mi casa, la que atiende 24 horas. Y entonces fuimos con mi esposo y con mi perrito. Ya lo teníamos que sacar, y obviamente uno responsable lleva sus bolsitas, ¿no? Para el perrito. Y ya, estamos ahí. Pero queríamos votar, lo, queríamos votar ¿no? Los desechos que habíamos recogido. Y no había, hemos caminado las 6 cuadras y no había un tacho, no había un tacho no de esos que hay, esos verdecitos, como por lo menos en esos verdecitos no había, no había. Había, y después encontramos que había uno dentro es decir, yo estaba en una calle, hay otra calle y en medio hay como un parquecito, ¿no? Pero ese parquecito, que es todo de las 6 cuadras, está cerrado. Y dentro de ese, ahí sí había un tachito. Pero yo no podíamos cruzar, porque si, no te deja pasar, está cerrado. Tienes que hacer las 6 cuadras y luego como bajar 4 cuadras para poder hacerlo. Entonces, ese, por ejemplo, es un cambio que no es fácil, no te da un fácil acceso, ¿no? Porque no está, no es fácil adoptarlo, porque no está, ¿no? Igual me regresé a mi casa, pero eh, hay que pensar cuando les proponemos un cambio a la gente que su uso y la adopción sea fácil hacerlo, porque no te cuesta tiempo, porque no tiene costo, porque es cercano, por X cosa, ¿no? Facilitarles el cambio. También que ese cambio se puede ejercer con los valores o sistemas existentes, es decir, la gente está más predispuesta al cambio si ese cambio no cuestiona sus valores, si ese cambio no cuestiona sus creencias actuales, ¿no? Es, digamos, es una norma. Entonces,
Eso es importante tenerlo en cuenta. O también la gente es más fácil que adopte un cambio si se siente parte de algo mayor. Por ejemplo, en ese sentido, las encuestas ayudan, ¿no? Por si el 80% piensa que es importante el manejo de los residuos sólidos. Ah, tú dices, el 80%. Yo también quiero ser parte del 80%, porque yo quiero ser parte de la mayoría siempre, ¿no? Nadie quiere ser parte de la minoría, digamos, es una tendencia natural. Entonces, ser parte de algo mayor, vender así tu innovación, tu propuesta también ayuda. O la visibilidad de los resultados, ¿no? Innovaciones, por eso les decía, hay que tener en cuenta qué iniciativas se han tomado, se han realizado antes, porque visibilidad de resultados. La gente está dispuesta a cambiar, está dispuesta a hacer un cambio, ¿no? O a sumarse a algo, si sabe que eso ya funcionó. Entonces tú le dices, mira, acá en tal lugar funcionó, ¿no? Hubo resultados. O sea, ha dado resultados. No estoy haciendo no estoy probando contigo, ¿no? No estamos inventando y probando. No eres mi conejillo de indias, ¿no? Ya funcionó, esto ha funcionado acá, allá. Hagamos que funcione acá. Entonces, la visibilidad de los resultados, ¿ya? Entonces, esa es de cómo entonces lanzamos nuestra propuesta a nivel, obviamente, una propuesta tal vez no pueda guiarse de los 5 elementos, ¿no? Habrá que encontrar los más vendibles, los más apropiados para la propuesta que estoy haciendo. Pero en esa misma línea, la teoría dice, parte de lo que casi siempre una propuesta va a tener, va a generar algunos grupos frente a ellas, ¿no? Los innovadores. Hay personas que se van a sumar rápidamente a tu propuesta. Yo quiero reciclar, ¿no? Yo, no sé, en el personal de salud, que atienden mejor a las jóvenes embarazadas, o siempre va a haber un grupo que le vamos a llamar los innovadores. Siempre va a haber un grupo de tu primera línea, ¿no? Siempre va a haber la primera línea, tus voluntarios, que siempre están. La teoría la tendencia dice que es un 10%, no son más, es un 10%, ¿no? De la población, pero ese 10% son guerreros, ¿no? Ese 10% puede llegar a tu 90%. O sea, si trabajamos bien con ese grupo, ese 10% puede llegar al resto. Por eso es importante el trabajo con los líderes, que pueden ser los líderes sociales, los líderes de opinión. Ese 10%, si está hecho de líderes, es tu cuadrilla de avanzada, ¿no? Con tus embajadores de marca. Con esto sigues. Lo interesante es encontrar dónde están ese grupo de innovadores. Los otros son los adoptantes, ¿no? Aquellos que están también convencidos, les interesa, pero todavía falta como motivarlos un poquito más. Y así, ¿no? También se llama la mayoría precoz, otro grupo tal vez más incipiente, ¿no? No tan determinado como los innovadores, pero que está interesado, ¿no? Pero también se dice, hay otro grupo que podríamos decir la mayoría rezagada o los tradicionales. Siempre toda propuesta va a tener un grupo de personas o que no están de acuerdo o que no les interesa. ¿No? Los que no les interesa, no les interesa nada, pues no van a mover ni aquí ni allá. De pronto no vale la pena seguir con ellos, ¿no? Pero tal vez ese grupo de la mayoría precoz o la mayoría rezagada que sí está interesado, pero como que avanza más lento, ¿no? Como que pueden ser las personas mayores, pueden ser las personas que están, las personas que de pronto embarazadas, las personas que no tienen hijos. No estamos hablando acá de grupos homogéneos, sino de comportamientos frente a tu, propuesta, ¿no? Entonces, ese es una teoría en relación a lo que es cómo vamos construyendo agenda pública, cómo vamos
colocando nuestras propuestas en el ámbito público, ¿no? Para darle mayor legitimidad. Bueno, y en relación a los medios, ya conocemos, está la teoría de la agenda setting, ¿no? Más pensando en lo masivo, en lo mediático, ¿no? El establecimiento, o sea, se dice que los medios tienen una gran influencia sobre el público, no necesariamente porque dicen qué debemos hacer, pero nos presentan historias y nos presentan historias, temas, demarcan un poco sobre qué tenemos que conversar, ¿no? Y incluyen unos temas y excluyen otros. Entonces, a esto se le llama la agenda setting y lo que tenemos que hacer es cómo ayudamos al periodismo o cómo incidimos en el periodismo para que pueda incluir en su agenda informativa los temas que son de nuestro interés, ¿no? Y por eso, si somos conscientes de esto, que esa agenda setting funciona, ¿no? Esos temas de discusión y que en los medios influyen en nuestra conversación, en nuestro debate, en la difusión, pero no determinan comportamiento, pero sí influyen en lo que conversamos y en cómo se va demarcando la agenda pública. Entonces ahí entra lo que el profesor Palomino les decía, ¿no? Si nosotros conocemos mejor a los medios, si conocemos, hacemos monitoreo para identificar qué cosa es lo que, por dónde abordan los temas, entonces vamos a tener mayor posibilidad de poder incidir en su agenda mediática, ¿no? En pandemia, por ejemplo, nosotros hicimos monitoreo de medios en pandemia y, por ejemplo, La República y El Comercio, los dos tomaban, los dos grupos tomaban, trabajaban el tema de COVID-19, ¿no? Los dos. O sea, no, ahí no había diferencias. Los dos aparecían el tema tanto en portada como en las principales páginas del periódico, en físico y en digital, ¿no? Bueno, después fue desapareciendo, bajando la lectoría del físico, ¿no? Pero interesante porque cuando analizamos cómo retomaban el tema, era claro que mientras el comercio, por ejemplo, sus fuentes de información eran las fuentes oficiales, el MINSA, OPS, OMS, trabajaban más datos, artículos sobre la problemática, cómo iban avanzando los ensayos, como las tendencias del virus, ¿no? Cómo iba mutando, trabajaba más internacionales, cómo iba evolucionando en el mundo, las medidas que se estaban tomando. Tenía un enfoque más eh, periodístico, pero orientado más científico, ¿no? Más de data, más de fuente oficial, más de una evolución global. Mientras que La República también tocaba el tema de pandemia, de COVID, pero su entrada era más, por ejemplo, entraba más a testimonios, casos de la vida real, de cómo la gente estaba enfrentando el COVID, presentaba más las deficiencias o aciertos del sistema de salud, ¿no? De los servicios de salud, presentaba más cómo estaba evolucionando el COVID en las regiones, también internacional, pero más cómo estaba evolucionando de diversa manera en las regiones. Entonces, fíjense, los dos tenían el mismo tema, ¿no? Pero cómo lo enmarcaban, cómo presentaban esa agenda era distinto. Entonces, si yo quería trabajar, influir en la agenda informativa de esos medios, obviamente ya sé que con el comercio tengo que enfatizar más data, más opinión de expertos, mientras que con La República puedo entrar más desde la vida cotidiana, ¿no? Desde casos específicos, desde vigilancia de los servicios públicos, pero están en el mismo tema, ¿no? Pero lo que está cambiando es el abordaje, que tengo sobre ellos. ¿Ya? Entonces, esta teoría nos permite o nos exige mirar
de esa forma, ¿no? Y luego está la teoría más de democracia deliberativa y opinión pública que plantea Habermas, que dice, o sea, él lo que dice es que así como existe una democracia representativa, ¿no? Que es la que tenemos en el país, que elegimos cada 5 años, ¿no? A nuestros representantes. También debe existir una democracia participativa, que es la que se da también en Perú, a partir, cada vez menos, pero a partir de estas mesas de concertación, espacios de diálogo, participación de la sociedad civil en diálogo con el Estado, cada vez menos, pero digamos, hay mecanismos institucionales que tienen que ver con espacios de negociación, de concertación, ¿no? La mesa de lucha contra la pobreza, los espacios de concertación en diversos temas. Él dice también el proceso de deliberación, ¿no? Es decir, el proceso de opinión pública requiere también que la ciudadanía se exprese en los medios, requiere porque la democracia no solamente debe ser representativa y no solamente participativa, sino también la democracia debe ser deliberativa. Entonces necesitamos que las y los ciudadanos tengan capacidades comunicativas para ejercer su vocería en el ámbito público, para ejercer su vocería en los medios y poder sustentar sus opiniones, sus propuestas, sus posiciones, poder debatir. Entonces, esa mirada de esa mirada de cómo construir opinión pública y de cómo el que los ciudadanos, las y los ciudadanos y la sociedad civil participen en los medios y participen de la opinión pública, nos lleva entonces a la necesidad de que hay que trabajar capacidades comunicativas y no basta con que los técnicos y los expertos de la ONG o de la municipalidad participen, ¿no? Sino que la ciudadanía también tiene que ser protagonista de, esa, de ese cambio que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, esta es la segunda entrada, digamos, a sustentar estos componentes. Y la tercera, ya para terminar, es el componente de incidencia público-política, ¿no? El componente de incidencia público-política nos plantea que, por acá, nos plantea que es un proceso mediante el cual los diversos actores buscan influir en las decisiones de políticas públicas, ¿sí? O sea, hay incidencia política cuando la sociedad civil busca incidir en que las autoridades tomen decisiones a favor del ciudadano. Esas decisiones pueden tornarse en documentos de política, en planes, en asignación de presupuesto, en apertura de nuevos servicios públicos, ¿no? Puede presentarse de muchas formas, pero tiene que ver con decisiones que solamente pueden tomar las autoridades en favor de las y los grupos vulnerables que muchas veces son los protagonistas de las causas que estamos trabajando, ¿no? Entonces, ahí también se hace necesaria opinión pública, sí, pero es distinto, porque si bien en la primera parte de opinión pública buscamos llegar a la mayoría ciudadana, ¿no? Queremos llegar a la ciudadanía, acá el foco tiene que ver con la incidencia política, tiene que ver con incidencia en autoridades y de seguro vamos a necesitar procesos de opinión pública con la ciudadanía para legitimar y fortalecer ese cambio, ¿no? Pero es distinto, porque entonces movilizo a la ciudadanía, ¿no? Por eso este cuadrito, fíjense el de acá, no, el de acá. Mi foco es la negociación con las autoridades. Y para esa negociación hago incidencia en los medios, ¿no? Tengo vocería, y para esa negociación tengo el respaldo ciudadano, ¿sí? Y también trabajo propuestas técnicas y políticas, de seguro propuestas de leyes, de normas, de ordenanzas. Pero fíjense que es distinto, porque en el otro, en opinión pública, nosotros movilizamos la opinión de la ciudadanía y muchas veces también para sensibilizarla, son los protagonistas y tal vez podríamos llamar una suerte de educación ciudadana, ¿no? De comunicación ciudadana. Pero acá
Entonces, muchas veces recogemos firmas, ¿no? Muchas veces incorporamos a las y las, recogemos firmas o hacemos propuestas técnicas que sean avaladas por los ciudadanos o la sociedad civil, pero el foco es la negociación con las autoridades, ¿ya? Entonces, allí, ¿todas las situaciones requieren incidencia? No, no todas las situaciones, ¿no? De hecho, de lo que ustedes están presentando, creo que no todo, no hay ninguna acción de, o por lo menos no está en la etapa de incidencia. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, si no fuésemos parte de la municipalidad o de residuos sólidos y quisiéramos que la municipalidad adopte un programa de ya permanente de residuos sólidos, si tuviéramos que hacer incidencia, ¿no? Para que destine presupuesto, para que haga una norma, etcétera. O en relación al embarazo adolescente, de pronto, si es que no existe en el distrito, en la región, servicios de salud orientados a adolescentes, es decir, que tengan un espacio, como lo dice la ley para adolescentes, de pronto queremos que sí se destine, que haya presupuesto para eso, tendríamos que hacer un proceso de incidencia, ¿no? Entonces, algunas situaciones lo ameritan, otras no. Algunos proyectos sí, otros no. Depende de la etapa en la que estén, ¿no? Para incidencia, nosotros si vamos a hacer un proyecto necesitamos un mapa de actores, pero si vamos a hacer incidencia necesitamos el mapa del poder. A veces hacemos el mapa del poder y no, si no vamos a hacer incidencia no tiene sentido, ¿no? Necesitamos el mapa de actores sí para saber quiénes existen, con quiénes nos relacionamos, para no duplicar esfuerzos, para articular, consensuar, pero el mapa del poder me sirve cuando hago acciones de incidencia. ¿Con quién cuento para incidir en las autoridades? ¿No? También tener experiencia de incidencia política, porque mucho de la incidencia con las autoridades funciona cuando tenemos, por ejemplo, experiencias legislativas similares, ¿no? Con las autoridades también funciona esto de no estoy inventando nada, ¿no? En otros países ya existe, miren, en otras regiones ya existen, ya se hace algo similar. Entonces, experiencias legislativas comparadas funcionan muy bien en lo que es incidencia. Y bueno, el rol del comunicador es un tanto distinto. No es lo mismo en un comunicador que está haciendo educación ciudadana o que está trabajando, un comunicador educador que está trabajando cambio de comportamiento, que un comunicador más político, ¿no? Un comunicador más político en incidencia tiene que conocerse el funcionamiento del Estado, tiene que trabajar más vocería en los medios, tiene que trabajar también comunicación interna, porque muchas veces los procesos de incidencia no los hace una sola ONG, es una coalición, ¿no? Una coalición de instituciones que tienen que estar alineadas para poder responder al desafío de la incidencia, ¿no? Entonces, eso es Y bien, entonces estos son estas entradas, estos que les he mencionado, a veces se sustentan. Durante mucho tiempo en lo educativo se habló de IEC, Información, Educación, Comunicación, ¿no? Que fue cuestionado porque era como una estrategia que no se articulaba el contexto, que no tenía que no tenía en cuenta el contexto, ¿no? Luego ya se habló de CAP, ya no IEC, sino Conocimiento, Actitudes y Prácticas, y ahí también a veces se critica que todo se le achaca al ciudadano, ¿no? En el sentido de que como que todo depende del cambio de comportamiento y que muchas cosas no dependen del cambio de comportamiento, sino de las estructuras de poder. Entonces, todo enfoque tiene sus pros y sus contras. Ahí trabajamos con eduentretenimiento, desarrollo de capacidades. En opinión pública podemos utilizar marketing social, publicidad, también espacios públicos, intervenciones o en incidencia, el mapa del poder, advocacy, ¿no? O sea, no todo proceso de incidencia pasa por movilización ciudadana también. A veces hay procesos de incidencia que se quedan en advocacy, en la asesoría a las autoridades, y no llegan a ser procesos de incidencia, sino que tienes una autoridad tan receptiva que sí, a partir de las propuestas, pues hace cambios, ¿no? En la institucionalidad, en la estructura de poder de la municipalidad. ¿Ya?
Y bueno, tienes también intervenciones comunicativas que son mixtas, ¿no? Había un autor que decía la combi, como que lo que fusionaba todo. Aquí en nuestra estrategia estamos haciendo, o vamos a hacer algo más así, ¿no? Más mixta, más mixta. Bien, luego al final hay una reflexión sobre la teoría del cambio, en el sentido que en estos últimos años yo he notado, la teoría del cambio es algo que se pide mucho en los proyectos, ¿no? En los proyectos se pide sustentar la teoría del cambio. Que es como sustentar de manera lógica, racional, coherente, si las actividades, realmente dan los resultados, y los resultados van a permitir el cumplimiento de objetivos, y los objetivos van a permitir el cumplimiento del propósito y del objetivo general, ¿no? La teoría del cambio, digamos, lo que asegura es tener una lectura coherente, ¿no? Hacer un tipo de redacción y de análisis que nos permita encontrar esa lógica entre las acciones, sus resultados, los objetivos y mi propósito. Pero he notado en estos últimos años que esa noción de teoría del cambio también se le pide a la comunicación, ¿no? Tuve una consultoría donde el objetivo era diseñar una estrategia de comunicación y pedían sustentar con teoría del cambio. Y yo decía, pero esto no es un proyecto, es una estrategia de comunicación. Pero bueno, es una de las tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué te están pidiendo? Que también se sustente en las estrategias de comunicación, si tus acciones planteadas, las estrategias, ¿no? Las líneas de intervención van a aportar a los objetivos, si van a permitir el cambio de comportamiento en tus públicos o la incorporación de los temas en el espacio público o en el proceso de opinión pública o la incidencia lograda, deseada, y por tanto a tu problema de comunicación, ¿no? Si vamos a poder desafiar tu problema de comunicación. Entonces, esta reflexión es más como a veces hay como terminología de los proyectos de desarrollo que algunos utilizan para las estrategias de comunicación. No estoy tan de acuerdo, pero es la realidad. Así están solicitando. Lo que sí a mí me parece a veces también se pide, o a veces me han dicho, no, pero no está el marco lógico. Y yo digo, una estrategia de comunicación no se expresa en un marco lógico. En el marco lógico se expresa un proyecto, pero una estrategia de comunicación no. Incluso una vez tuve una cliente que me decía, Marisol, pero hay partes de tu estrategia que no entran en el marco lógico, en el concepto creativo, en varios puntos. Sí, pero es que no tendría que entrar. O sea, un marco lógico no es un instrumento que te ayude a presentar una estrategia de comunicación. El marco lógico tampoco es el proyecto. El marco lógico es una herramienta que te permite plasmar objetivos, resultados y acciones para poder analizar su coherencia. Entonces es una partecita del proyecto, tampoco es todo el proyecto, ¿no? Entonces tenemos que ser entre flexibles, pero también saber darle lugar a los conceptos, a las reflexiones, a los instrumentos, ¿no? Porque desde el desconocimiento se va desfigurando también lo que puede y lo que no puede la comunicación. Bien, chicos, hasta aquí entonces esta primera parte. Preguntas, comentarios. Aquí estamos, por acá. Voy a entrar por acá. Preguntas, comentarios. Les sirve, les ayuda un poco también a pensar, a configurar sus decisiones sobre acciones. Ahorita vamos a ver acciones más precisas, pero en esta misma línea que hemos conversado. A ver, ¿qué me dicen? ¿Les ayuda, no les ayuda? ¿Les hace repensar? Sobre todo creo que es importante tener en cuenta, nosotros al inicio dijimos que una estrategia de comunicación no es solo un listado de acciones, ¿no?
involucra planificación, pero también así como les pregunté al inicio cuál es la diferencia entre ajedrez y ludo, nosotros seguimos jugando ajedrez, ¿no? Es decir, cada decisión que tomas tiene que tener coherencia, tiene que ser pertinente, tiene que responder a una lógica, tiene que responder a una teoría, ¿no? No son porque sí, ¿no? Y por lo tanto luego tenemos que saber sustentar, porque elegimos tal o cual, ¿no? Ese es el sentido. Chicos, preguntas, comentarios. Ay, me atoro. Chicos o chicas, ay, los escucho. Profesora, buenos días. Quería consultar sobre el tema de lo último que mencionó, si la comunicación nos exige, ¿no? Como parte de las estrategias de comunicación estratégica, promover el cambio. A veces, ¿no? También todo a veces se basa en resultados y todo ello. ¿De qué forma nosotros, digamos, podríamos, entiendo que cuando nosotros, depende también, ¿no? Al tiempo del proyecto, para ver estos temas de cambio, ¿no? Porque si bien es cierto, informamos, como usted mismo decía, ¿no? ¿Cómo vamos a saber o cómo vamos a promover que, digamos, los niños conozcan rutas de atención si no conocen? Entonces les informamos que existen las rutas. A partir de esas rutas, les hacemos reflexionar, ¿no? Sobre eso. Y luego les llamamos a la acción, ¿no? Y en ese tema de acción se estaría dando ese proceso de cambio. Ya, mira, me parece súper interesante tu pregunta. Mm, mm, es mi perspectiva, ¿ya? O sea, siempre les advierto que es mi perspectiva, porque a veces también, o sea, cuando uno tiene lecturas, es como que se confunden las cosas. Pero yo distingo una cosa es el cambio de comportamiento, ¿no? Cambio de comportamiento de un grupo, de una persona, y otra cosa es el cambio social, ¿sí? O sea, son dos cosas interdependientes, vinculadas, pero no son lo mismo. Porque cuando tú haces proyecto de desarrollo, tu proyecto de desarrollo apuesta a un cambio integral, ¿no? Tu proyecto de desarrollo apuesta a un cambio que de corte más estructural, que va a abordar una dimensión seguramente institucional, comunitaria, individual, pero que no se centra solo en lo individual, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que un proyecto de desarrollo o un programa de desarrollo interviene en determinados problemas, en determinadas dimensiones y propone un cambio social, ¿no? Por eso dicen la comunicación para el desarrollo. Por eso también a veces se dice comunicación para el desarrollo o comunicación para el cambio social. Pero esa es una mirada sistémica, estructural del cambio, ¿ya? Los proyectos de desarrollo deben apostar a ese tipo de cambios, ¿no? Yo no hago un proyecto de desarrollo solo para capacitar, ¿no es cierto? Hay, digamos, normalmente los proyectos de desarrollo tienen un proceso, un tiempo y trabajan dimensiones del desarrollo de manera integral. Ahí, esa es una primera cosa. Lo segundo es que cuando esta noción de teoría del cambio se refiere a ese cambio, ¿ya? Cuando en la literatura, cuando yo reviso, esta noción de teoría del cambio se refiere a ese cambio, se ubica, incluso se pide en los proyectos de desarrollo. En los proyectos de desarrollo se pide que se sustente ahora, ¿no? Que se sustente desde una visión de teoría del cambio, que se sustente los proyectos de desarrollo, ¿ya? Pero se refiere a ese cambio. Cuando estamos hablando de
de una dimensión de nuestra estrategia de comunicación, o de un objeto del marketing, o de un componente de nuestra estrategia que tiene que ver con cambio de comportamiento, estamos hablando del cambio de comportamiento, de la adopción de una práctica, ¿no?, concreta, pero no estamos, que contribuye seguro a ese cambio, ¿no?, más general, que contribuye a eso. Y es importante tener esa interdependencia porque siempre les he dicho, y es importante recordarlo, la comunicación no se define en sí misma, ¿no? Yo no comunico para comunicar, entonces yo no cambio para cambiar, yo no solamente, sino que nuestros objetivos de comunicación siempre tienen que tener una contribución mayor. Si yo hago comunicación interna, mi objetivo de comunicación interna tiene que vincularse con mi objetivo estratégico de la institución, sea porque fortalezco el clima, la cultura, el cambio que se esté dando. Si yo hago comunicación para el cambio de comportamiento, comunicación pública, comunicación para la incidencia, eso va a vincularse con algún objetivo que el proyecto en el que estoy o mi institución esté impulsando. A eso se refiere cuando uno dice no comunico por comunicar, ¿no? Nuestras estrategias de comunicación se tienen que mirar en ese escenario más grande de los proyectos o de las causas institucionales, ¿no? Las misiones, objetivos institucionales, ¿ya? Entonces no hay que confundir el cambio, esa propuesta de cambio de sociedad o un cambio de una problemática con el cambio de comportamiento, ¿ya? Y por eso me parece a veces que es forzado, que hay TDRs que yo he visto que me dicen, quiero una estrategia de comunicación y susténtanla con la teoría del cambio. Entonces digo, oye, pero esa teoría del cambio responde a la noción del cambio más a nivel de proyecto, ¿no?, de desarrollo. No corresponde, pero he visto que lo hacen. Desde mi punto de vista, no empata, ¿no? O a veces que me digan, oye, preséntame la estrategia de comunicación en marco lógico. Pero no va, pues no. La estrategia de comunicación no tiene que ponerse en en el cuadrado del marco lógico. No va. No tiene que ver, es como si me pidieras mi estrategia de intervenciones públicas, preséntamela como diseño instruccional. No va. Pero, a veces como fuerzan, ¿no?, las cosas. No sé si te aclara, Cris. Cris, ¿está más claro o...? Sí, estaba hablando con el micro apagado. Sí, sí, lo que me queda es que entiendo que el cambio es más integral, ¿no? Como usted dice, sistémico. Ajá. Entonces, y el cambio de comportamiento es como que más, ¿no?, un poquito más específico, algo así. Entonces, más individual, ¿no? Más individual. Porque hay también pues todo lo que es a nivel comunitario, a nivel institucional, también se trabaja gestión por ejemplo, a nivel institucional, yo que dicto el curso de comunicación organizacional, trabajamos gestión del cambio, ¿no? Pero de la organización, entonces ahí ya ves, ves procesos, ves a nivel individual, a nivel de los grupos, a nivel de la organización, a nivel de los procesos de gestión, a nivel de su proyecto institucional, o sea, abarcas. Es más amplio, ¿no? Pero sí es importante que aquí cuando cambio de comportamiento no es lo mismo que la noción de cambio, la teoría del cambio cuando trabajas un proyecto. Pero sí están vinculados porque todo componente de tu estrategia tiene que abonar a ese gran cambio. Por eso por eso me parecía importante que ustedes, su estrategia, como no estamos, si hubiésemos continuado con el proyecto,
¿no? De pronto las estrategias habían estado articuladas al proyecto. Pero acá como se partió de cero, desde otra perspectiva, entonces sí necesitas, ¿cuál es tu referente? Ya no es el proyecto, pero que sea la institución. Porque en el aire no se da. O tu referente es la institución o tu referente es un proyecto dentro de la institución. Por eso, por eso me parece importante remarcar eso. ¿Ya? A ver, vamos a ver dónde está otro. Ya con este termino. Voy a bajar acá. Ay, qué... Una consulta. Se ve mi WhatsApp. Sí. Eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de que hablamos sobre violencia contra la mujer, a la mujer, donde una ponente nos explicó el cambio del comportamiento que querían en eso, entiendo, de que la mujer haga la denuncia. El cambio institucional sería que se reduzca la tasa de violencia o que las mujeres denuncien. O sea, estoy confundida con eso, ¿Cómo, en cómo? ese El ejemplo. cambio. El Ya, cambio pero del comportamiento, o sea, querían que, con el mensaje que se enviaba, querían que las mujeres mm, prácticamente se den cuenta que sí eran violentadas, ¿no? uh-huh. Y con este cambio de pensamiento podrían hacer lo que es la denuncia. Pero el cambio Ese sería el institucional, cambio de comportamiento ese sería el cambio de comportamiento de las víctimas, ¿no? De las mujeres que denuncian. Ya, está bien. ajá. Y Ya. ahora, el cambio comunicacional o el cambio institucional, en este caso, sería la reducción de la violencia contra la mujer. No, ese es el resultado en general ese es un resultado en general de tu intervención. El cambio institucional, así, si tú te planteas así que el cambio de comportamiento de las mujeres víctimas y también te planteas en qué tendría que cambiar la institución, eh, ahí más bien te tendrías que cambiar de pronto, si es la policía, no sé. Si es la policía, a nivel individual, los policías que atienden los casos tendrían que ser más empáticos, más asertivos, eso es un tipo de cambio. Sigo en la institución, ¿ah? A nivel de la institución, de pronto los procesos de gestión tendrían que cambiar. Es decir, no se le tendría que pedir tantos papeles, no sé, ¿no? O tendrían que hacer el proceso más ágil, más rápido, o al contrario, pedirle más pruebas, no sé. Sigo en la institución. A nivel de la institución, de pronto deberían haber más protocolos, o la institución, dentro de la institución debería haber un médico legista para que las mujeres no tengan que ir ¿no? hacer otro trámite con otro médico legista, sino que de pronto estén en la misma sede policial. Estoy diciendo en general, ¿no? Medidas. ¿Qué más a nivel de la institución? Que de pronto la institución tenga presupuesto o tenga la posibilidad de tener mujeres policías para que se garantice una mayor relación, empatía. Me dejo entender, cuando tú hablas del cambio de comportamiento, en el caso de la ciudadanía, ahí estás hablando a nivel individual. Pero cuando estás hablando, si me dices, ¿cuál sería el cambio institucional? El cambio institucional incluye lo individual de los miembros de la institución, pero también incluyen otros cambios que tienen que ver con los procesos organizacionales, que tienen que ver con el tipo de personal que tienen que ver con los procesos de gestión, que tienen que ver con los protocolos, que tienen que ver con presupuesto, que tienen que ver con los servicios. Es mucho más amplio. Pero si tú me dices, los resultados que se reduzca la violencia contra la mujer, eso no es un cambio institucional, ese es el resultado debería ser el resultado de que todo funcionó bien, ¿no? Es un resultado del cambio en general. Si se cambió a nivel individual, cambio de comportamiento de las víctimas, si hubo cambio de las
instituciones, si en la esfera pública y en los medios, no sé, se tocó más el tema, de repente todo eso como sinergia logró que se reduzca la violencia contra la mujer. No sé si ahí me dejé entender. Sí, muchas gracias. Estaba un poco confundida aún, pero ahora ya lo tengo más claro. Gracias, Jocelyn, por preguntar. A ver si ahora me funciona esto. Bien, antes me salió antes me salió mi WhatsApp. Ya, entonces miren, ya con esto cerramos, ya. Pero a ver, mírense en la lógica. El norte estratégico cerramos con concepto creativo. Luego les he planteado que viene esta parte, esta etapa que vamos a llamar líneas de intervención, pero que tiene una primera parte de etapas, porque imaginen que ustedes ya sepan lo que ya les estoy mencionando. Entonces uno más o menos cuando ya está organizando la estrategia, ya se va imaginando qué acciones, ¿no? Entonces, a ver, voy a bajar todas estas llamadas, puro spam. Son ya, voy. Entonces, les decía, todos, cuando uno se está imaginando la estrategia, ya tiene alguna idea de qué acciones puedo integrar, qué líneas, ¿no? Entonces, estaba el tema de las etapas, ¿no? Cómo voy a organizar mis etapas, y tener en cuenta este tema de los componentes. Los componentes no lo van a encontrar en las pautas del TDR, porque el componente no es un ítem que tenga que llenar. El componente, a esto que le llamamos componentes, más bien ustedes tienen que tener ese background de que el abordaje educativo, el abordaje público, político, se basa en teorías, ¿no? Se basa en experiencias, se basa en conceptos, no viene del aire, ¿ya? Ese es el sentido de mostrarles eso. Y ustedes pueden profundizar ahí en literatura que aborde cada tema. Ahora vamos a entrar, entonces, seguimos en las líneas de intervención, ¿no? En líneas de intervención comunicativa, y entonces vamos a ver esto, le quité, vamos a ver estas líneas, ¿no? Ya. Pero vamos a verlas. Miren, ustedes han tenido las exposiciones que han tenido las estrategias. Entonces, lo que está acá engloba un poco lo que hemos visto en las experiencias, pero lo que han visto los expositores que tuvimos lo desarrollaron más, ¿no? Pero acá para hacer un listado, digamos, de con qué herramientas, imaginemos que este sea nuestro ajedrez, cuáles son las piezas con las que nosotros podemos contar. Y más, ¿no? Acá me quedo corta, cada vez hay más tendencias, más experiencias, más recursos, más actividades, más estrategias posibles de comunicación. Ya, pero una línea que me parece importante en toda estrategia, no solamente en campaña o en un proyecto, también una estrategia es la línea de imagen y posicionamiento, ¿no? Es decir, cuando yo trabajo una estrategia, debería pensar no solamente en los puntos que estamos viendo vinculados a cambios, sino más bien cómo visibilizamos, cómo posicionamos nuestra estrategia, sea una campaña, sea un proyecto, sea lo que estemos trabajando. De repente podemos hacer un brochure, ¿no? Que dé cuenta de qué buscamos, ¿no? De nuestra estrategia. O en las campañas se utiliza mucho tener la identidad visual, ¿no? Identidad visual, la papelería. O tener una web, un repositorio, algo que nos permita como ir apilando, ir consolidando todo lo que vamos avanzando en la estrategia, y entonces luego poder compartirlo, ¿ya? Poder tener al final como un consolidado, que puede ser un landing page, puede ser un Wix, que vaya consolidando toda nuestra estrategia, ¿no? Ya, aquí también esta línea de imagen y posicionamiento entra el lanzamiento público o el lanzamiento de
o el cierre, ¿no? El cierre del proyecto también. Entonces, el inicio del proyecto, el cierre del proyecto, también muchas veces para garantizar la imagen y posicionamiento, también tenemos algo que llamamos el manual de comunicación, que no es solamente el de la identidad visual, ¿no? El manual de comunicación eh, que pueda servir para todos los integrantes de la institución, pero si la estrategia va a tener aliados, también sirve para los aliados, de cuáles son los mensajes centrales cuando se refieran a la estrategia, de qué es lo que buscamos para que todos estén alineados, en qué actividades se va a realizar, pero cómo rendirlas también a veces es un problema, ¿no? No todos rinden con la misma calidad o informan con la misma calidad. ¿Cómo alineamos? Esta línea tiene que ver con cómo alineamos hacia afuera y hacia adentro. Estrategia para que todos los involucrados estén, este es en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué acciones podemos pensar en esa línea? Después, otra línea que está presente en lo que les en el desarrollo, en los ítems, ¿no? Hablamos de aliados. Pero generación de alianzas y sinergias es a veces una línea en sí misma. Es decir, no es solamente un diseño, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a buscar otros grupos de sociedad civil con los que tengamos objetivos similares para poder involucrarlos en nuestra propuesta. Hay que dedicar tiempo participando en redes virtuales para que conozcan nuestra propuesta. A veces hay causas que no solamente tienen que ver con participación en internacional, ONG de derechos humanos no solamente se articulan aquí a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? Con otros grupos de derechos humanos a nivel latinoamericano o mundial, o igual los temas medioambientales también tienen esa articulación, o los grupos feministas, ¿no? Hay causas que no se mueven solamente en lo que se avanza en el país, sino en lo que se va avanzando en el mundo, ¿no? A nivel global. Entonces, dedicarle tiempo a la generación de alianzas y sino las redes, ¿no? Y los espacios y la mesa de concertación es un tiempo. Y hay que dedicarle, si es un tiempo, es un esfuerzo que hay que planificar, pero que también hay que hay que medir, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces se participa en muchos espacios, redes, pero no se rinde cuenta de eso, ¿no? O sea, o no tenemos un objetivo para la participación en mesas de concertación, espacios, y necesitamos entonces, en ese punto que hablamos de aliados, cómo gestionamos nuestras alianzas y nuestros espacios de participación. Este es darle espacio también. Otra línea es lo que ya vieron con Sol, el desarrollo de capacidades, que como bien planteaba ella, pueden ser seminarios. Mira, a veces uno piensa en desarrollo de capacidades, talleres, ¿no? Pero hay muchísimas formas, ¿no? No es lo mismo seminarios que foros, talleres de capacitación, réplicas. Uno puede capacitar a las líderes para que ellas a su vez capaciten o capacites a jóvenes para que los jóvenes a su vez capaciten a otros. A eso le llamamos réplicas, ¿no? Capacitar para que otros capaciten es educar para que otros eduquen, es una lógica distinta. Programas de capacitación que pueden ser presenciales o virtuales, y todo esto requieren diagnóstico de necesidades de capacitación, diseño de módulos educativos, materiales. Entonces, trabajar desarrollo de capacidades no es solamente hacer un taller, un PPT, invitar un ponente, ¿no? Es trabajar un programa de desarrollo de capacidades. Pueden empezar con un taller, con un programa de capacitación virtual, después un taller presencial, pueden cerrar con un seminario. Es decir, hay que pensar, la gente aprende de muchas formas, ¿no? O la gente aprende de manera permanente. Podríamos dejar también materiales en Moodle para que los
sean de consulta, para que de manera permanente puedan consultar. Normalmente el desarrollo de capacidades no... O sea, nosotros trabajamos diagnósticos de comunicación para las estrategias de comunicación, pero para capacidades no se llama diagnóstico de comunicación, se llama diagnóstico de necesidades de capacitación. Y donde ustedes pueden entrar al Servir. Ustedes saben que Servir es el programa de formación profesional de los funcionarios del Estado peruano, ¿no? Y Servir tiene si ustedes entran, tiene un manual muy interesante de capacitación, porque todas las áreas de recursos humanos del Estado tienen que tener su plan de capacitación. Pero ese plan de capacitación tiene que basarse en un estudio de brechas o necesidades de capacitación. Y está todo normado. Está qué tienes que hacer, qué tienes que investigar, cómo tienes que diseñar, cómo tienes que armar tu mapa de competencias, cómo tienes que evaluarlo. Está, no saben, súper, súper normado. Muchas cosas yo he recogido de ahí y entonces creo que eso es un buen... Voy a ver si lo logro ubicar para ponerlo, pero desarrollo de capacidades a mí me parece que es un área, es un tipo de intervención que no es subvalorada, ¿no? Subvalorada en el sentido que no se le da el tiempo, la dedicación, y que es un proceso que necesita ser conducido de mejor manera. Y creo que a veces en los proyectos es ya el invitado, el PPT y ya. La línea de producción de materiales, ¿no? Informativo educativo, es decir, a veces una cosa son los materiales para informar y otra cosa son los materiales que nos permitan sensibilizar a la gente, partir de sus problemas cotidianos, visibilizar actitudes. Nuestros educativos, al igual que los procesos educativos, deberían ayudar a que la gente vea la urgencia del problema, pero también vea qué le toca hacer, ¿no? Qué le toca, cuáles son sus responsabilidades. Todo lo que es la línea de movilización en espacios públicos, Carmencita habló de las intervenciones públicas, ¿no? Que ya acaban de ver un ejemplo cuando suba este material, pero yo puedo trabajar en espacios públicos, puestos de información en plazas, ¿no? Imagínense, puestos de información en los mercados, de manera permanente. Puedo trabajar también en entrega de materiales educativos, recolección de firmas para alguna causa también es parte de movilización ciudadana, bicicleteadas, concursos, pasacalles. A veces las campañas empiezan, ¿no? Con pasacalles, tienen maratones, ¿no? Todo lo que sea ayudar a que la gente se exprese en el ámbito público, ¿sí? Dentro de estos espacios podemos trabajar, o dentro de estos espacios públicos, o dentro de la escuela, las universidades, otros espacios públicos, pero más cerrados, podemos trabajar también una línea más educativa, más de eduentretenimiento, ¿no? Materiales lúdicos, por ejemplo, se trabaja mucho en las intervenciones públicas, han visto la ruleta, se trabaja mucho el juego de memoria, se trabaja mucho el dado preguntón, se trabaja mitos y verdades, ¿no? En Canadá tenemos algo que llamamos tumba la ruleta, el marca presión, tumba corrupción, dependiendo del tema que trabajemos. Entonces, cómo integrar en nuestras actividades, sea en espacios públicos o en espacios institucionales, una línea de educación interactiva, de entretenimiento, ¿no? La línea de opinión y de debate en espacios públicos también, o línea de opinión y debate, ¿no? Sondeos de opinión, consultas ciudadanas, ferias, videodebates. A veces en regiones, yo creo que en Cusco una vez logramos, me pareció muy simpático, fue muy bueno, debates radiales. En ese tiempo trabajábamos con
con un comunicador que se llama Yulder Flores, que tenía a su cargo en ese tiempo una red de comunicadores rurales. Y fue muy interesante trabajar, por ejemplo, debates radiales conectados. O sea, todas las radios rurales estaban conectadas y estaba por un lado, en la calle se recogía participación de la gente, pero en cabina estaban las autoridades, estaban los candidatos. Pero o sea, en calle estaban los reporteros y recogían las preguntas que tenían la gente para los candidatos de la región, ¿no? Entonces, interesante porque partir del ciudadano para poder interpelar a las autoridades, ¿no? La relación con medios, como ya les comentó Luciana, no se queda en la nota de prensa, ¿no? También podemos hacer talleres con periodistas, podemos hacer periodismo cívico, podemos trabajar producción informativa, hacerles llegar materiales para que ellos puedan a su vez comprender el problema y compartirlo con la ciudadanía. Tenemos que trabajar monitoreo de medios, boletines, y también hay cosas más pagadas, ¿no? Como encartes periodísticos, o organizar conferencias de prensa, aunque cada vez las conferencias de prensa se organizan menos, ¿no? Para cosas muy, muy, muy importantes, ¿no? Ya no se debería usar para todo. Entrevistas en medios, ¿no? Vocería en medios también, comunicados. Entonces, cuando uno habla de relación con medios, no es solo la nota de prensa, sino otras estrategias, ¿no? En realidad, incluso lo que le decía de debates radiales también puede ser en la relación con medios. Lo que pasa es que uno va a encontrar, la relación con medios se da como en 3 momentos, ¿ya? O a propósito de 3 cosas. Por ejemplo, si yo soy un comunicador institucional, la relación con medios puede darse también a partir de la gestión de crisis. Normalmente en una institución hay crisis cuando el problema institucional llegó a los medios. Entonces, yo como comunicador, de seguro soy parte del comité de crisis y necesito entablar una relación con los medios para poder frenar, que no escale, ¿no? Esa crisis. Poder llegar, que le den un espacio a mi vocero o poder aclarar cierta información. Entonces, gestión de crisis es un punto, pero claro, si yo no tengo relación con los medios, con los periodistas, no he tenido a lo largo de un año relación, voy a enfrentar esa crisis en desventaja porque no tengo amigos, no tengo contactos, voy a empezar de cero. Pero si yo soy un comunicador que durante este último año he mantenido una relación, le he estado enviando materiales, no solamente cuando a mí me era importante, sino materiales que les sirvan a ellos, le he estado dando información, los he felicitado cuando han hecho cosas buenas, también he hecho concursos, he hecho otro tipo de cosas, otro tipo de relacionamiento, y se da la crisis, obviamente cuando los llame van a responder el teléfono, ¿no? Y me van a dar un cierto espacio para poder, no digo que se van a poner de mi parte, pero van a tener mayor apertura que alguien que no conoce. Ese es un tema. El otro momento en que un comunicador se relaciona es, por ejemplo, cuando quiero trabajar campañas de comunicación ciudadana, ¿no? Comunicación, educación ciudadana. Entonces ahí necesito llegar a los medios, necesito capacitarlos, necesito que me ayuden a ellos a difundir los materiales o a colocar determinado tema en la agenda para que la gente se sensibilice. Ahí también necesito el contacto con las y los periodistas, ¿no? Que den un espacio a mi vocero para que comente la campaña o los temas que estamos trabajando. Igual, si mi contacto solo va a ser de campaña en campaña, pues a veces me podrán apoyar, a veces no. Y la tercera forma en la que un comunicador se vincula es cuando la relación con medios, pero más para publicidad y marketing, ¿no? Porque a veces no necesitamos que nos den un espacio, no necesitamos talleres ni gestión de crisis, de pronto queremos colocar un producto y pagar. Queremos un encarte, pagarlo, queremos un comunicado, pagarlo, queremos difundir un spot pagado, publicidad. Esa es la tercera. Tal vez ahí no nos relacionemos con el área
periodística, sino con el área de marketing o el área comercial. Pero es un tercer tipo de relación que tenemos con los medios, ¿no? Pero tenemos que vincular, tenemos que manejar, digamos, en todos los casos, lo que decía Luciana, hay que establecer una relación, no podemos pretender que los periodistas respondan a nuestras demandas solamente cuando nosotros queremos, ¿no? La línea de deliberación técnica y política, cuando hacemos incidencia política, es una estrategia que requiere varias acciones que pueden incluir desayunos de trabajo con decisores y asesores, ¿no? Cuando uno hace incidencia política, lo primero que tiene que tener claro es quién decide qué. Y ese va a ser mi blanco, ¿no? El decisor, el presidente del Congreso, o el presidente de la comisión del Congreso, o el alcalde, ¿no? O el jefe de tal área, ya es. Pero antes de llegar a él, necesito saber quiénes son las personas que influyen en él, ¿no? Entonces, en el Congreso o en las comisiones del Congreso, los asesores tienen mucho peso, ¿no? Los asesores les presentan las propuestas a los congresistas. En el alcalde, otros regidores o sus asesores también. Entonces, a veces no siempre cuando haces incidencia es necesario irte a la cabeza. Primero tienes que ir con los asesores, ¿no? Entonces, desayunos de trabajo. Hay momentos en que de pronto en la incidencia necesitas sentar una posición, ¿no? No un artículo académico, sino una posición. Entonces necesitas comunicados públicos en momentos clave, o talleres con autoridades para compartir enfoques, las propuestas, ¿no? Pues, se pueden trabajar. También, de pronto, si quieres que tu propuesta tenga más legitimidad, podemos organizar foros y talleres con líderes, con sociedad civil, para mejorar tu propuesta, para digamos, organizar agendas ciudadanas. Así, cuando hagas llegar tu propuesta a los candidatos o a las autoridades, no es una propuesta que llega de una institución, sino respaldada por varias, con los aportes de varias instituciones, ¿no? Funcionan las audiencias públicas o los foros, pero también funciona, a nosotros nos funcionó mucho en determinado tiempo los seminarios internacionales, ¿no? De poder traer experiencias de otros países, de poder, experiencia de otros países donde había funcionado, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos la ley de radio y televisión, hicimos seminarios alrededor de cómo en otros países habían leyes que regulaban la radio y la televisión. Pero bueno, todo tiene que ver con cómo proceda tu estrategia. Entonces, hasta aquí las líneas, y podemos abrir más. Tal vez ustedes puedan inventar más, ¿no? Más líneas que incorporen tipos de acción, o que incorporen acciones. Pero le llamamos líneas porque engloban, ¿no? Estas acciones más puntuales, seminarios, audiencias, foros, ¿no? Le llamamos línea de medios porque incorpora estas acciones más puntuales. No tienen que estar desarmadas, no tienen que estar... Entonces, mi estrategia no es el seminario, mi estrategia no es la audiencia, mi estrategia es la línea de deliberación técnica y política. Pero para eso, entonces hay que diferenciar las líneas, miren, quiero diferenciar las líneas de las acciones y de los recursos con los que contamos. Son tres cosas distintas. Entonces, cuando estoy hablando de línea, estoy hablando de ese proceso que puede incorporar diversas acciones. Y luego los recursos con los que contamos. Allá, entonces tenemos material educativo, comunicacional. Tenemos folletos, afiches, rotafolios, cuñas radiales y más, ¿no? Ahí yo me quedo corta. Ustedes, digamos, de seguro manejan más o han inventado en la práctica más cosas. Pero hay materiales educativos, ¿sí? Normalmente materiales que ayudan a que son muy gráficos, que llegan a la ciudadanía. Tal vez los que llegan a las autoridades serán un poquito más formales, pero en ese sentido, ¿no? También tenemos materiales de apoyo porque unos son materiales educativos que de pronto en sí mismos, o sea, es decir, el público los puede entender en sí mismos,
y otros son materiales educativos de apoyo a actividades educativas, ¿no? Entonces, un rotafolio, por ejemplo, tú ves el rotafolio, de pronto no lo entiendes solito, pero si lo ves dentro de una presentación que hace una líder, sí, porque va a explicarlo, va a hacer preguntas, va a interactuar, ¿no? Juegos educativos también, de pronto en sí mismo no te dice, pero si lo ves dentro de una intervención pública, los cuentos, los videos. Es decir, hay algunos recursos que son independientes y hay otros recursos que pueden ser de apoyo, ¿no? Depende. También puedo dividir los materiales así, ¿no? Audiovisuales, gráficos, o sea, los que son los de video y los que son los de audio, ¿no? Spot de videos, spot radiales, cortometrajes, microprogramas, radionovelas. Uf, muchísimas cosas. Ahora los reels, ¿no es cierto? Ahora se ha hecho mucho más con la entrada de las redes sociales. Todavía han variado mucho más. Antes, los videos de antes eran 10 minutos, 15 minutos, media hora. Ahora los videos no tienen que pasar de 2 minutos, ¿no? Ya 3 son largos, porque ha cambiado la temporalidad, ¿no? También la capacidad de concentración de la gente, ¿no? Menor. Te puedo distinguir materiales audiovisuales, materiales gráficos, las funciones, ¿no? ¿Para qué pueden servir los materiales gráficos? Para convocar, para informar, para dar orientación, para ambientar también. Los banners sirven para ambientar. Algunos materiales, por ejemplo, de uso cotidiano, como puede ser un calendario, puede a su vez ser un material que yo utilice para llamar la atención sobre algo, ¿no? No sé, si estoy trabajando con agricultores, un calendario del año me puede a la vez servir para identificar cuáles son los momentos clave del año eh, para utilizar determinados pesticidas o prestar atención a determinadas plagas, ¿no? O el clima, etcétera, ¿no? Igual, si estoy trabajando embarazo adolescente, de pronto un calendario me puede ayudar a identificar cuando inicie el año educativo, cuando termina el día, determinados días en que pueda trabajar el tema adolescente. O violencia contra la mujer, ¿no? Nosotros utilizamos mucho las efemérides. Tienes el 8 de marzo, tienes el 25 de noviembre, tienes el Día del Padre, el Día de la Madre. Tiene varias fechas que pueden ser sujeto de trabajo con las y los, o digamos que puedes vincularlo a tu causa. En el caso de violencia hay bastante. También tienes merchandising, materiales para oficina, para el hogar, de uso personal, a veces entregas tazas, polos, ¿no? Otros, bonos, cupones, stickers. ¿No? Miren, a mí me gustan mucho estos PTLs que son como, acá está intervenido, ¿no? Mire, pare, y este es un cigarro, ¿no? Una campaña de prevención o sea, todo el tema de dejar de fumar. Entonces, mire, pare, y está intervenido el poste. Ese tipo de cosas deberíamos hacer. No hacemos mucho en Perú, no se utiliza mucho. A veces veo hay, por ejemplo, universidades, o en la católica y eso, creo que tal vez en otras universidades, yo enseño en el tercer piso, y en los 3 primeros uno va subiendo y aparece ahí, ya has caminado tanto, esto significa que tanto has adelgazado, no sé, has quemado calorías, no adelgazado, has quemado tantas calorías. O sea, como en tus pasos cotidianos te van sensibilizando sobre la necesidad de caminar, ¿no? Etcétera, de no tomar el ascensor. También podemos distinguir los medios según su alcance, ¿no? Masivos, cine, televisión, radio, revista, paneles, comunitarios, ¿no? Medios comunitarios o espacios comunitarios. Y miren cómo los recursos los podemos organizar de diversas formas, y de hecho acá hay más cosas, ¿no?
ferias, grupos musicales, murales, actividades que podemos hacer a nivel comunitario, interpersonales. Esto tal vez a veces el teatro, la consejería, la orientación individual, la sesión demostrativa, el trabajo con títeres, con sociodramas. Hasta acá, miren, hasta allí. Cuando yo diseño una estrategia, entonces, fíjense, miren, tengo toda la parte, recapitulando, la parte de diagnóstico. Tengo la parte de norte estratégico. No, primero el contexto, marco institucional. Luego diagnóstico de público. Luego tengo norte estratégico. Luego tengo todas las líneas, ¿no? Que lo organizo por línea. Dentro de cada línea hay acciones, ¿sí? Responden a componentes o tengo que estar pensando en esas teorías que me ayudan a elegir tal o cual tal intervención, tal ruta. Y cuando yo hago ya en cada actividad central, que vendría a ser lo que yo les estoy proponiendo, es esto, ¿no? El componente en el que se inscribe, la descripción general, público al que se dirige, objetivo específico, tema, mensaje específico, medios, duración, recursos. Esto, cuando yo diseño una estrategia de comunicación para un cliente, tengo que hacer esto. Porque no hago solamente un listado de las acciones, ¿no? Acá, por ejemplo, ya un listado de las acciones, sino que tengo que hacer para las relevantes y para cotizar también, porque si no, no... ya, bueno, ¿qué actividad, qué público se dirige, con qué objetivos, ¿no? ¿Qué medios, espacio, qué materiales voy a...? Porque necesito proyectar, ¿no? Si nosotros nos quedamos a nivel de mencionar, voy a hacer un taller, y voy a hacer 2 afiches, y va. Esa no es una estrategia. Sigo bajando, entonces necesito taller. Bueno, ¿a quién va a estar dirigido tu taller? ¿Cuáles van a ser los temas? ¿Cómo va a contribuir al objetivo que estamos planteando? ¿Cuántas veces se va a dar el taller? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿No? ¿Y qué recursos va a tener? Y eso me va a permitir también hacer el presupuesto, porque si no, no puedo hacer presupuesto. Mis responsables de administración, para lo que se guían para hacer el presupuesto es esto, ¿no? Incluso hay a veces ya hay insumos para presupuesto ya, ¿no? ¿Y cuántas veces? ¿Y cuánto personal? ¿Y quién participa? ¿Y cuánto dura? ¿Y tu afiche, cuánto tiraje necesitas? Ya. Entonces, cuando uno hace una estrategia, necesita dimensionar todo, ¿no? Si no, no podría tener presupuesto. Entonces, luego todo esto en un plan de acción, ¿no? Las acciones acá, por meses, en este caso por meses, ¿no? Acá está por semana, pero ustedes podrían hacer por meses dependiendo de su estrategia. Y bueno, ya, acá era, se termina, ¿no? Claro, en el trabajo está hasta presupuesto, pero si yo no hago un detalle, no puedo hacer presupuesto. Y eso lo estoy planteando un presupuesto general, ¿no? Como un ejercicio, pero eso es, chicos, ese es el proceso, el proceso de construcción de una estrategia entendida, y vuelvo a plantear, entendida como una ruta de intervención, ¿no? Una ruta de intervención. Ya el próximo, aquí sí les pido hacer alguna reseña, algún material, pensar ya de manera con más detalle, pero entiendo que con el profesor Giovanni, creo que van a ver el curso de recursos y ahí ya van a poder pensar más, desarrollar más ya algunos de estos puntos, ¿no? O todos, no sé. ¿Ya? Entonces, ahí van a poder, ahí se va a desplegar más la implementación. Aquí es como todavía un poquito. ¿Ya? ¿Qué tal, chicos? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Dudas?
A ver, ¿quién están acá? Jocelyn, Catherine, María, Edith, los Brian. Están calladitos los Brian. No se animan. Ay, mi juguito se me... Ay, mi nariz está con tanto frío, está tapada. Chicos, preguntas, comentarios, dudas. Con esta parte terminamos un poco todos los elementos para la comprensión del TDR, ¿no? Entonces, si yo ya conozco, o sea, yo todas estas herramientas y más, ¿no? Son las que manejo. Digamos, aquí hay algunas, pero ya de la experiencia uno maneja más cosas que te han funcionado, que no han funcionado y otras que te puedas imaginar. Por eso digo que cuando uno termina la parte de concepto creativo, uno puede pasar a hacer las etapas porque ya más o menos tú sabes qué cosa, ya, uno ya está pensando, podemos en la primera etapa tal cosa, en la segunda tal, de manera general, ¿no? Y armar ese cuadro, ese gráfico que les menciono. Y ya la segunda parte, las rutas, es como plasmar y desagregar más, ¿no? Darle concreción a eso, pero para mí lo central de la estrategia es el norte estratégico. Eso es lo que te va a guiar el qué y el para qué. ¿Qué, para qué y para quién? Chicos, los escucho. O chicas. Magíster, ha estado bastante interesante. Son conocimientos que a veces uno, como usted dice, de manera empírica, con la práctica, va tomando, ¿no? Y siempre es prueba, error y repetir. Y bueno, ahora con esta clase, bueno, yo me he dado cuenta de que hay varias cosas que manejo, pero de una manera desordenada en mi cabeza. Entonces, particularmente me ha servido para eso, ¿no? Para tener más claro cuál sería el norte para poder hacer diferentes estrategias. Y lo de los medios de comunicación también es bastante importante. Bueno, últimamente he estado trabajando en ello y a veces coordinar con los colegas periodistas requiere ciertas formas, digamos, como para llegar y, bueno, en resumen, tratar de ser carismático con ellos, ¿no? Darles siempre digamos, los materiales, la información a tiempo. Bastante interesante, Magíster, gracias. Sí, y miren, yo pongo el acento en que ustedes van avanzando, van incorporando más estrategias, pero cuando vayan incorporando más estrategias, ¿no? Y van incorporando también más tipos de acciones, ustedes hagan su propia reflexión de pertinencia, ¿no? ¿Esto para qué puede ser pertinente? Más para comportamiento, más para lo público, más para incidencia. Esto me sirve más para el ámbito individual, institucional. Hay algunas cosas que sirven más para unos temas que otros, ¿no? Esto más para salud, más para medio ambiente. Hay algunos temas que son más públicos, otros temas que todavía son más delicados, o sea, tienen... y también siempre una cosa que a mí me parece que yo valoro mucho veo en algunas jóvenes comunicadoras, ya no es en todos, pero aquellas que tienen más creatividad o que yo les reconozco más creatividad, ¿ya? Yo a veces digo, me encuentro con chicas en mi equipo y digo, qué capa, ¿cómo me manejan? No, muy capas es el concepto ahí. Hay algunas que son muy, muy capas, la verdad que me aprendo. Y les digo, ¿y de dónde sacas todas estas ideas? ¿O de dónde? Y entonces me dice, sigo a tal, sigo a tal, sigo a tal. Las personas que son creativas, no solo son creativas per se, o sea, no solo es porque tienen inspiración,
Las personas que son creativas o que producen cosas creativas, innovadoras, disruptivas o que encuentran otras rutas para desafíos de siempre, siguen tendencias. Y yo les recomiendo eso, que esta chica me decía, no, mire, yo sigo a tal, porque siempre está planteando cosas